Mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Como siempre, trayéndoles un pasaje de lo que dice la Biblia. Y hoy les quiero compartir algo porque yo que grabo videos constantemente compartiendo la palabra de Dios y me doy cuenta con las vistas que tiene y evaluando con otros programas y evaluando con otras prédicas de otros pastores, me doy cuenta que el cristianismo está en decadencia. Está en decadencia, ya es muy difícil encontrar personas que hablen de Dios, ya es muy difícil que personas estén confiando en el Señor. Solo dicen primero Dios y ahí se terminó todo, pero no les han enseñado a mantener una relación con el Señor. Y eso es lo que yo trato de hacer, que se den cuenta que el Señor es el que nos mantiene sanos, nos mantiene prósperos, nos mantiene con vida. Pero va a depender de la relación que tengamos con Él. Y hoy tomando el pasaje de Isaías 55, 6 y 8, que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Busquemos a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado. Yo creo que estamos viendo ciertos milagros que muy pocos hombres los realizan, que muy pocos hombres los ha enviado el Señor para que miremos que Él todavía hace milagros. Y por eso nos dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Porque con el testimonio de las personas nosotros podemos encontrarlo a Él cuando vemos que hay algo que sobresale dentro del montón, que no creen en el Señor, que no buscan al Señor, pero que el Señor se manifiesta ahí para ver a cuántos puede tocar. Y dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscamos a Jehová mientras pueda ser hallado. Y al buscarlo y al volvernos a Él, vamos a encontrar al Dios, el cual será amplio en perdonarnos. No pensemos que por tanto pecado que hemos cometido, tantas faltas, tantas cosas que no edifican hemos cometido, siempre nos va a perdonar el Señor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, buscarlo mientras podamos encontrar una persona que esté dispuesta a hablarnos del Señor y a llevarnos a sus pies, entregándole nuestra vida. Entonces, mis hermanos, eso es lo que yo pienso y creo que hay una motivación también para buscar al Señor, que nos la da el presidente Bukele. Es un pasaje corto, pero yo creo que es muy edificante. Y yo creo que escuchémoslo para que nos demos cuenta de lo que él dice. Él en un pequeño párrafo dice tantas cosas para que nosotros pongamos atención en eso. Y los que no nos hemos arrepentido y los que nos hemos apartado podamos volver a Él. Así es, mis hermanos, que escuchen el video o vean el video, escúchenlo y vean el video. Este mundo que cada vez más va hacia una crisis de valores, una crisis de principios, cada vez se aleja más de Dios, independientemente de la religión de cada uno. Este es un país que respeta todas las religiones e incluso respeta a los que no tendrán ninguna religión. No es una cuestión del Salvador, es una cuestión del mundo. De hecho, pudiéramos decir que en El Salvador no pasa tanto como pasa en otras partes del mundo. Y creo que es importante que a medida el mundo va hacia esas crisis, todos nosotros nos acerquemos más a Dios, de la manera que cada quien quiera hacerlo, y de la manera de la religión de cada quien, o de la manera en la que personalmente cada quien se identifique o hable con su Creador. Pero creo que es importante que nos acerquemos más a Dios, para
alcanzar el camino correcto. No quiero decir seguir en el camino correcto porque sería pretencioso, y generalmente los seres humanos debemos de continuar aprendiendo y ajustando nuestro camino, pero debemos de alcanzar el camino correcto. Mis hermanos, como les decía, yo he creído que el cristianismo está en decadencia. Y creo que es un momento en que reaccionemos con todo lo que vemos que está pasando en el mundo. Tsunamis, guerras, vandalismo, corrupción. Se han perdido todos los valores. Y yo creo que es un momento en que empecemos a orar y a pedirle al Señor para que Él pueda cambiar nuestra tierra. Es el único que lo puede hacer. Nosotros no vamos a poder, pero sí lo podemos hacer yendo al Señor, pidiéndole al Señor, clamándole al Señor para que Él tome control de la situación que se está viviendo. Yo creo que el ejemplo del Salvador es algo que nos está mostrando que sí se pueden hacer las cosas cuando llegamos a depender del Señor, porque Él es el que hace la obra. Les digo, yo quisiera que lo que pasa en El Salvador pasara en mi país, Guatemala, pero acabamos de ver todo lo que está pasando. Ha podido más la corrupción, ha podido más los intereses de los políticos que piensan en ellos y no piensan en el pueblo que está necesitado. Y yo creo que el Señor quiere manifestarse como se está manifestando en El Salvador, como está pasando en Argentina, como está pasando en Ecuador, como está pasando en Paraguay. Yo pienso que va a depender del pueblo, los necesitados, los que tenemos que ir ante el Señor. Y como dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillara, Él escuchará nuestra oración y Él nos responderá. Hagámoslo. Pensemos que Él es el único que puede cambiar al mundo. Él es el único que nos puede cambiar a nosotros. Por eso les digo yo, mis hermanos, que para poder hacerlo con autoridad tenemos que leer la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Y yo creo que sí lo podemos hacer. Démosle tiempo durante el día al Señor para poder pedirle primero por nuestra vida, por nuestra familia, que cuide a nuestros hijos, y de ahí que cambie nuestros países, que cambie nuestra tierra. Mis hermanos, este es el mensaje que yo les traía hoy. Pensemos, meditemos si vale la pena volvernos al Señor, que le demos un lugar especial a Él. Así es, mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.